Bienvenidos a la clase número 33. Como siempre, repasando lo último de la clase anterior. Era este ejercicio, supuestamente. Sí. Y después sí se menciona un ejercicio de la clase 30 que bueno, en ese ejercicio había que hacer una corrección. Igualmente saqué esa parte del video porque la demostración, o sea, por el procedimiento de la demostración no era correcto. Suele suceder cuando uno hace una demostración, posiblemente, bueno, no se da cuenta en el momento, pero después, analizándolo profundamente, tiene que hacer alguna corrección o volverlo a hacer, porque las demostraciones no salen así tan fácilmente, pero bueno, la hemos hecho, digamos, y la vamos a mencionar acá cuando hagamos el repaso, ¿no? Pero en principio era este ejercicio de acá, dice dado C perteneciente a enteros, C distinto de 0, o sea, un número entero distinto de 0. Si C divide A por B, entonces C divide A o C divide a B. O sea, C divide al producto. Entonces, implica que C divide A o C divide a B. Obviamente, como siempre, esto sería la hipótesis. La hipótesis son los ingredientes, la información, la data que tenemos del teorema, que es un ejercicio, bueno, del teorema, entre comillas. Acá dice, es cierta esta afirmación. Si la afirmación es válida o es correcta, entonces sí es un teorema, una propiedad, pero no sabemos. Entonces, hay que ver si es un argumento válido, si es una propiedad de un teorema. Entonces dice, ¿es cierta esta afirmación? Bueno, la hipótesis, vuelvo a decir, son los ingredientes, que son C perteneciente a entero, C distinto de 0, si C divide A por B. Entonces, todo eso es la hipótesis. Implica, o como consecuencia, o el entonces, o el resultado final, sería que C divide A o C divide a B. Entonces sería la tesis, ¿no? O sea, la consecuencia final del argumento. ¿Pero es cierta esa afirmación? Bueno, si fuese cierta, vuelvo a repetir, sería un teorema. Y si no lo es, sería una falacia o una mentira. Un absurdo. Digamos, no una verdad en general. Y las verdades deben ser universales, generales. O sea, no pueden valer para algunos casos sí, otros para otros casos particulares no. O sea, no tiene sentido. Y bueno, para analizar la afirmación, siempre uno suele tirar un contraejemplo. Un ejemplo que niegue esta implicancia, esta afirmación. Y un ejemplo que niegue esa implicancia de esa afirmación sería un ejemplo numérico particular que cumple la hipótesis, la data del argumento, y que no cumpla la tesis. O sea, si yo encuentro un ejemplo particular donde, si bien se cumple la hipótesis y no se cumple la tesis, este implica es un implica falso, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Pues si esto fuese una verdad general para infinitos casos, bueno, no puede ser que encuentre un caso y de pronto explota la cosa, o sea, el argumento vuela por el aire, o sea, que no tiene sentido que si bien se cumple esta información que tengo en la hipótesis, al procesarla no puede ser que como consecuencia no me dé esto. Si hay un ejemplo particular que cumple la hipótesis y al cumplir la hipótesis veo que la consecuencia final no se cumple, que es la tesis, entonces ese argumento no es válido. O sea, un contraejemplo, un ejemplo particular donde se cumpla la hipótesis del argumento y no se cumpla la tesis. Entonces, este implica vuela por el aire, no tiene sentido o razón de ser. Bueno, en principio, C perteneciente a enteros, pero C no primo. Bueno, digamos, yo puedo tomar un C que no sea primo. C distinto de 0, lógicamente, porque C igual a 0 no puede ser, porque 0 no puede dividir a por B, ni 0 puede dividir a A o puede dividir a B, porque ningún número es divisible por 0, o sea, no se puede dividir por 0. Pero bueno, tomamos ejemplo particular, un entero, por ejemplo, pero C no primo. Bueno, 6 no es primo, porque se factoriza, 2 por 3, 6.
Los números primos son divisibles por sí mismos y por la unidad. Y son los números que son distintos de 1, 0 y menos 1. Entonces, bueno, 6 es un número compuesto. Bueno, 6 dividido A por B. Entonces, si C divide A o C divide a B, bueno, ¿será cierto este argumento? Bueno, en realidad no va a ser cierto porque estoy tomando un caso particular donde esta implicancia no da, no corresponde. O sea, si bien tomo el caso particular de A igual a 2 y B igual a 3 cumple la hipótesis, 6 divide a 2 por 3, 6 divide a 6. Pero acá 6 no divide a 2 ni 6 divide a 3, esto es falso. Entonces, si bien se cumple, con este caso particular, A igual a 2 y B igual a 3, se cumple la hipótesis, no se cumple la tesis. Entonces, es un buen contraejemplo como para decir, esta afirmación que está acá arriba es inválida. O sea, 6 no divide a 2, lógico, porque en principio 6 es mayor que 2. Si yo quisiese hacer la cuenta, 2 dividido 6 me da un tercio es 0,3 periódico. No es un entero. Y acá también, por la misma razón, 6 es mayor que 3. 6 no va a dividir a 3, pues si hago 3 sobre 6 me queda simplificando un medio y 0,5 no es un entero. Bueno, con un contraejemplo ya está, se niega esta afirmación. Pero yo había mencionado la clase pasada y lo habíamos demostrado en la clase 32, de que sí es cierto esta afirmación que está acá, es cierta cuando C es un número primo. Por eso pedí acá un ejemplo, un contraejemplo para que C no, digamos, sea un entero, pero que no sea primo. Porque si en el caso que C sea un número primo, nosotros demostramos de que esa afirmación es válida. Observación, entonces, como repaso, observación, eso está en el video anterior, clase anterior. Esta afirmación sería válida, y lo demostramos, aplicando el teorema fundamental de la aritmética. Esta afirmación sería válida en el caso que C perteneciente a enteros sea un número primo. Sea primo. Lo subrayo para que quede bien claro. Lo demostramos en la clase pasada. Bueno, en vez de C lo habíamos llamado P, ¿no? O sea, en todo caso, C es P. P primo. Este es un número primo. Perteneciente a Z primo. Lo que dijimos era así. Si P divide A por B, entonces P divide A o P divide a B. En ese caso sí, la afirmación es válida, lo hemos demostrado, hay que repasar la clase anterior, con el teorema fundamental de la aritmética. Así que viene bien ese repaso como para ver la diferencia en el caso de que si C es un número cualquiera, esto no es cierto en general. Por eso pedí un C no primo, porque si C llega a ser primo, estoy en la propiedad, que es así, es válida universalmente, y la hemos demostrado con el teorema fundamental de la aritmética. En el caso de que C no sea primo, bueno, esto falla. Si C no es primo, falla. ¿Y falla con qué? Bueno, doy un contraejemplo y se terminó. Y acá está el contraejemplo. Así que hay que ver la diferencia entre una y la otra, es muy importante. Bueno, y después el ejercicio de la clase 30, que dije que bueno, el procedimiento no es que no me haya gustado, sino que no era el correcto. Lo saqué del video igualmente, pero no sé si tengo un video que lo saqué y otro video que no lo saqué, pero si no lo saqué mejor, porque de alguna manera cuando uno vea este video se va a dar cuenta cuál es el error de esa demostración. Y ahora lo vamos a aclarar.
Esta demostración así la hice correctamente. El ejercicio era así, ¿no? O sea, A perteneciente a enteros, 2 dividida A y 3 dividida A, entonces 6 dividida A. Bueno, yo lo demostré. Yo lo demostré acá, en la clase anterior, por el método directo. El método directo es agarrar la hipótesis, toda la data que está en la hipótesis, y con algún procedimiento algebraico, analítico, con propiedades inclusive, llegar a la consecuencia final que es la tesis. Ese es el método directo. Y a diferencia del método del absurdo, ¿no? El método del absurdo o el método por contradicciones era todo lo contrario a esto. O sea, suponer que la tesis no se cumple, hacer todo un procedimiento algebraico, analítico, aceptando a rajatablas esta hipótesis, y en algún momento voy a llegar a una contradicción. Esa contradicción me conduce al absurdo. Y ese absurdo se produce o se provoca por pensar de que esto no es válido. O sea, que la tesis no es válida. Por lo tanto, si ese absurdo se produce porque yo supongo que la tesis no es válida, por ende, la tesis es válida, o sea, la tesis se cumple. Y así se demuestra por el absurdo. Ya lo hicimos varias veces, y bueno, lo recalco. Este es el método directo, es directo. Para lo dice, agarro la hipótesis, hago un procedimiento analítico algebraico, con ciertas definiciones, propiedades, con todo un álgebra detrás, y yo tengo que llegar a la tesis. Cuando llego a la tesis está demostrado. ¿Cómo lo demostré? Bueno, acá, 2 dividida A implica que A es múltiplo de 2. A se puede poner como 2 por K, donde K es entero. Nosotros ya sabemos la definición de múltiplo. Un número, la noción de divisibilidad o multiplicidad ya la vimos varias veces. 3 dividida A significa que A es un múltiplo de 3, se puede poner 3 por K'. Le pongo K', otra letra, porque no tiene por qué ser la misma que esta, porque acá tenemos obviamente un múltiplo de 2, un múltiplo de 3, no tiene por qué ser esta K igual que esta K', ¿no? Otra letra le pongo, beta, gamma, delta, epsilon, lo que sea. Entonces lo pongo así, 3 dividida A, entonces A es múltiplo de 3, 3 por un K'. Bueno, yo acá lo que hice, bueno, pasé este 3 multiplicando, dividiendo, me queda sobre 3 igual a K'. Se supone que A sobre 3 es una división de enteros perfecta. ¿Por qué? Porque me da K', en K' es un entero, porque ya lo había anticipado que era un entero. Entonces, esta división es perfecta, o sea, es una división de enteros que da redonda, o sea, que da entera. Es una división que da un número entero, y este número entero K'. Bueno, entonces donde dice A, pongo 2K. O sea, donde dice A, pongo 2K, porque yo ya sé que A es múltiplo de 2. Cuando pongo 2K por 2K dividido 3, obviamente igual a K', me queda esta expresión. Me queda 2 por K sobre 3 igual a K'. Ahora, yo redondeé este 3. ¿Por qué redondeé este 3? Porque ese 3 es un número primo. Y en vista de esta propiedad que estamos repasando, que es esta que puse acá por la propiedad anterior, que se demostró en el video pasado, si P es un número primo dividida A por B, entonces P dividida A o P dividida B. Alguno de los dos divide. En este caso, como 3 es un número primo, entonces 3 va a dividir a 2 o a K. O sea, o 3 divide a 2K, ¿no? Porque 2 por K sobre 3 es K'. El 3 divide a 2 por K. Entonces, como 3 es primo, o 3 divide a 2 o 3 divide a K. Por esta propiedad que vimos la vez pasada y que estábamos repasando hace un rato. Entonces, 3 no divide a 2, porque 3 es mayor que 2. Y aparte, si quiero hacer 2 dividido 3, me da 0,6 periódico, no es un entero. Acá está escrito. Por lo tanto, si 3 no divide a 2, no me queda, no queda otra salida, más bien, de que 3 divide acá, porque o divide a uno o divide al otro, pero como 3 no divide a 2, 3 tiene que dividir obligadamente acá. Si 3 divide acá,
entonces dice que K es múltiplo de 3. O sea, si K es múltiplo de 3, K se puede poner como 3 por un número entero, que lo llamo beta, pirulo, lo que sea. Donde beta es un entero. Entonces K es igual a 3 beta. Si K es igual a 3 beta, donde dice K, pongo 3 beta. Yo sé que A es igual a 2K, esto viene acá arriba. A es 2K. Donde dice K, pongo 3 beta. Pero al poner 3 beta, me queda 2 por 3, 6, me queda 6 beta. Entonces me queda, al final del día, que A es múltiplo de 6. O sea que 6 dividido A. Y ahí llegué a la tesis. O sea, es muy simple la demostración, simplemente despejando, poniendo A igual a 2K, porque 2 dividido A, poniendo A igual a 3K', porque 3 dividido A, entonces acá despejo, K', me queda A sobre 3 igual a K'. Ahora, digamos, A yo sé que es 2K, donde dice A pongo 2K, me queda 2K dividido 3 igual a K', ya sé que K' es entero. Ahora, la cuestión es la siguiente, por la propiedad anterior, yo sé que si un número primo dividido A por B, o P dividido A o P dividido A B. En este caso 3 es primo. Como 3 es primo, 3 dividido a 2 o 3 dividido acá. Pero 3 no divide a 2, porque 2 dividido 3 es 0,6 periódico, no es entero. Además 3 es mayor que 2. Entonces no me queda chance que 3 dividido acá. No me queda otra salida. 3 tiene que dividir acá por la propiedad esta. La propiedad es válida. Ya la demostramos. Entonces si 3 divide acá, acá lo pongo, entonces K es múltiplo de 3. Si K es múltiplo de 3, K tiene que ser 3 por un número entero. O sea que K es 3 por beta. Beta es entero. Entonces, volviendo acá, que es A igual a 2 por K, acá lo puse. Donde dice K pongo 3 beta. Que es lo que dije recién. Donde dice K pongo 3 beta. Entonces me queda 2 por 3, 6. 6 beta. O sea que A es múltiplo de 6. O sea que si A es múltiplo de 6, 6 divide A. O es divisible por 6. O A es divisible por 6. Que es lo mismo. Llegué a la tesis. Y por el método directo. Esa es la demostración bien encarada del teorema que quise demostrar en clase 30, que no salió bien. Ahora lo corregí, así debe ser. ¿Y cómo lo había hecho de mal? Bueno, ahora voy a mostrar cuál era lo malo del procedimiento, a pesar que uno puede comparar la demostración del video 30 con esta demostración. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Bien. Bueno, lo malo del procedimiento que se vio en esa clase 30 era lo siguiente. Lo aclaro como para que quede, para que se vea lo que está bien hecho de lo que está mal hecho. Voy a borrar acá. Y vamos a ver, a querer demostrar eso mismo, pero mostrando el mal procedimiento o una mala demostración. Es una aclaración simplemente para decir que, bueno, no está correctamente bien hecho. ¿Y dónde fue la metida de pata? Pero bueno, está bien. Ya, aclaración. A ver si llega ahí a aclaración. Si yo hubiese demostrado esto mismo, como lo quise hacer la vez pasada, la demostración de esto mismo, hubiese sido así. Yo sé que 2 dividido A y 3 dividido A. Yo empecé así, ¿sabes? Dos dividido A. Entonces, si 2 dividido A es múltiplo de 2. O sea, 2K, donde K es entero. Eso sí lo había puesto en la cosa. Y a su vez, también, o sea, ahí,
3 divide a A, entonces A se puede poner como 3 por K', donde K' es entero también. Eso lo había puesto. Bueno, ok. Las dos cosas se dan de la vez, por eso le voy a poner una llave. Yo lo que había pensado era esto, y que está mal. Había agarrado A igual a 2K. Entonces, yo lo que hice es multiplicar a ambos miembros por 3, haciendo alusión a lo que se llama el axioma de orden producto o el axioma de monotonía del producto. Es un axioma que decía así. O sea, ahora multiplico por 3 primero. Multiplico por 3 ambos miembros. Y ahora menciono el axioma de orden producto. Multipliqué por 3 a ambos miembros. Y esto se puede hacer por el axioma de monotonía o de orden producto. Ya lo había mencionado en otra clase, que decía así, ¿no? Que vale también para los números reales esto. Bueno, como los enteros están en los reales, también vale para los enteros. Bueno, adaptémoslo al caso entero. A por B enteros. C es un entero también, pero distinto de 0. Vamos a poner así. A, B, C enteros. C es un número mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces, se cumple lo siguiente. Vamos a poner. Si A es mayor o igual que B, entonces A por C es mayor o igual que B por C. Es como multiplicar a ambos miembros por C. Bueno, se dice de monotonía porque mantiene el orden. Axioma de monotonía en el orden, vamos a poner. En el orden. Así se entiende mejor. Yo le puse de monotonía la otra vez. Pero también de orden producto. Monotonía en el orden, ¿por qué en el orden? Porque acá el desigual se mantiene. Si yo multiplico por número C mayor o igual a 0 a ambos miembros, esta desigualdad se mantiene en la misma dirección. O sea que la puntita apunta a la derecha. Bueno, vale para mayor o igual o para igual también. Porque en el caso de que es un igual, obviamente esto es válido. Pues acordémonos que cuando uno dice mayor o igual, significa dos cosas. O es mayor o es igual. O sea, vale para ambos casos. Si hubiese sido A menor o igual que B, entonces A por C menor o igual que B. B por C. O sea que vale también en el caso que sea un menor igual. O sea que se mantiene la relación de orden, ¿no? Por más que yo multiplique por C, que es un número mayor o igual a C. O sea que, bueno, este es el axioma de orden producto y esto es lo que yo apliqué. Entonces multipliqué por 3 y me quedó esto. 3 por 2, 6, 6K. Entonces me quedó, aplicando esto, entonces, me quedó 3 por A igual a 6 por K. Entonces yo lo que hice, lo que pensé, esa vez, vamos a ponerlo un poquito más abajo, es pasar el 6 multiplicando, dividiendo, me quedó 3A, o sea, 3 por A dividido 6. Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo sé que K es un entero. Entonces, yo con esto yo puedo decir, sigo acá abajo, que 6 divide exactamente a 3 por A. Yo pensé mal.
Yo dije, bueno, 6 no divide a 3, eso es cierto. Entonces, si 6 no divide a 3, 6 tendría que dividir a A. Yo dije, entonces, ¿cómo? 6 no divide a 3, 6 no divide a 3 porque es mayor que 3. 3 dividido 6 es un medio, y un medio es 0,5, 0,5 no es entero, por eso 6 no divide a 3. Además es mayor. 6 no divide a 3, entonces 6 divide a A. Bueno, eso es falso. Ahí está el error. ¿Por qué es falso? Porque puedo dar un contraejemplo y ver que eso no se cumple. ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque no me di cuenta. Me di cuenta después. Por eso después vino a colación todas las propiedades que vi en la clase anterior. No me di cuenta en ese momento, entonces yo dije, bueno, ¿por qué esto es falso? Porque uno podría preguntar, ¿pero por qué estaba mal? Por un contraejemplo, es un ejemplo particular donde se cumpla esta hipótesis y no se cumpla esta tesis. Si encuentro un ejemplo particular donde se cumple la hipótesis y no se cumpla la tesis, eso no implica falso. Y acá es falso, porque supongamos que A vale 2. Supongamos que A vale 2. Contraejemplo. Si A vale 2, ¿no? A vale 2 y se cumple la hipótesis. 6 dividido a 2 por 3. Perdón, a 3 por 2. ¿No? Donde dice A pongo un 2. Me queda 6 dividido a 3 por 2. Sí, claro, 6 dividido a 3 por 2 porque 3 por 2 es 6. 6 dividido a 6. Pero 6 no divide a 2. O sea, no se cumple la tesis. Por lo tanto, es falso. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, es falso. ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque no me di cuenta, pero pasó de largo y bueno, uno muchas veces se come pensando de que, digamos, con un paso, o se come mal un procedimiento pensando que está bien, pero no. Y ahí está el error. Y mi razonamiento en esa clase, cuando quise demostrar esto. Acá esto está bien demostrado y esto está mal demostrado porque esto es falso. Entonces, esta es la aclaración. Mal demostrado. Está bueno muchas veces equivocarse así para razonar y ver dónde está el error. Bueno, cuando uno revisa un problema, por ahí no se da cuenta de ese momento, pero se da cuenta después, más tarde, ¿no? Eso es la desgracia que pasa en los exámenes. Pero bueno, uno corrige lo que está mal, y bueno, el procedimiento falló acá. Es que yo puse que está bien, 6 dividido a 3 por A, entonces está bien, 6 no divide a 3. Entonces, bueno, pensé, bueno, entonces 6 divide a A. No, no es cierto. Porque ahí puedo dar un contraejemplo. Si A vale 2, me queda 6 dividido a 3 por 2, 6 dividido a 6, pero 6 no divide a 2, o sea, no se cumple la tesis. Entonces es falso, tremendamente falso, entonces el procedimiento falló ahí. Ahora, esto viene a alusión a lo que estábamos repasando hace un ratito de esta propiedad. Si P es un número primo, P dividido A por B, entonces P dividido A o P dividido A B, que eso sí lo demostramos con el teorema fundamental de la aritmética de la clase pasada y lo estamos repasando ahora. Viene alusión a eso porque si nos fijamos muy bien, acá 6 divide a 3 por A. 6 no es primo. Y cuando borré el ejercicio que estaba acá de la clase pasada, que repasamos un ratito, dije, bueno, estaba puesto como 6 dividido A por B, entonces 6 dividido A o 6 dividido a B, eso es falso. Porque A puede ser 2 y B puede ser 3. Entonces me queda 6 dividido A por B, o sea, 6 dividido a 2 por 3. Está bien, perfecto. Pero 6 no divide a 2 ni 6 divide a 3, entonces la tesis no se cumple, entonces falso. Falso recontra falso. O sea, si este 6 hubiese sido no un 6, un número primo, entonces hace alusión a esta propiedad que está acá, entonces si es un número primo,
sí se cumple. Pero acá no. 6 no es primo y por lo tanto esto es falso. Y yo de acá doy un contraejemplo donde obviamente esta implicancia que está acá es rotundamente falsa. Con este contraejemplo lo niego. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces ahí está el error. Bueno, está bueno reverlo. Bueno, ya está. Y ahora, bueno, la cuestión es hacer otros ejercicios, ir avanzando con esto. Entonces, bueno, acordémonos, ¿no? Que esta es la demostración bien hecha y esta es la demostración mal hecha. Y acá está el error. Bueno, voy a hacer otro ejercicio. Como para sacar una foto, lo bueno y lo malo. Bueno, voy a borrar acá. Perdón, ¿estás copiando? No, 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 no. ¿Ya está? Ya copié. Sí, sí. Buenísimo. Ok. Bárbaro. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Eh, ejercicio, a ver si tengo lugar ahí. Sí. El ejercicio dice así. ¿Existe? Es una pregunta, arranca con una pregunta. ¿Existe n perteneciente a enteros tal que, esa rayita es tal que, como sabíamos, tal que 2 dividida a n menos 1 y 2 dividida a n más 1? Va a salir mal la cosita. Lo más por ahí. 2, más abajo. O sea, existe un n donde suceden esas dos cosas al mismo tiempo. La pregunta. Bueno, me dice si existe un n, no me dice si existen infinitos. O sea, este existe se puede poner así, con este símbolo, existe. Ese es el símbolo existe. Existe n perteneciente a enteros tal que, esa rayita, ese slash, significa tal que 2 dividida n menos 1 y 2 dividida n más 1. Bueno, uno, a ver, antes de hacer, en realidad acá dice si existe, si existe, bueno, no tengo que hacer una demostración, tengo que buscarlo. Tengo que buscar alguno. Si encuentro alguno, ya está. Ya pude responder a la pregunta, porque no me pide hallar todos. Hallar todos los n pertenecientes a entero, tal que 2 dividida n menos 1 y 2 dividida n más 1. Esa es otra pregunta. Acá me dice, ¿existe n perteneciente a enteros tal que 2 divida n menos 1 y 2 divida n más 1? Por eso es muy importante, cuando uno hace un ejercicio, es releer el problema, porque uno si no relee el problema no sabe ni lo que está haciendo. Y es más, cuando uno desarrolla un problema y termina al final, uno cree que esa es la respuesta. Por ahí no es la respuesta, pedía otra cosa el problema. Ya con esa, lo que yo creo que sería la respuesta es quizás una condición que necesito, la condición necesaria que necesito como para llegar a un resultado. Por ahí me pedía otra cosa, por ahí me pedía, qué sé yo, necesitaba hacer algún paso más porque me pedía no precisamente eso, sino con eso sacar otra cosa.
Entonces hay que releer el problema una vez que uno lo termina. Porque muchas veces uno se marea y no sabe que, digamos, cree que con eso ya está, ¿no? Pero por ahí me pedía a partir de eso otra cosa, y después de esa cosa me pedía otra. Bueno, la cuestión es que hay que releerlo. Y cuando uno empieza el problema también sería bueno leerlo detenidamente para ver cuáles son las preguntas. Acá dice, ¿existe n perteneciente a enteros tal que 2 dividida n menos 1 y 2 dividida n más 1? Entonces vamos a buscarlo. Uno podría dar ejemplos, a ver, ejemplos. A ver si encontramos un ejemplo. Si encontramos un ejemplo, ya está. No hace falta buscar más. Acá dice si existe por lo menos alguno. Y cuando uno dice así, antes de poner el ejemplo, la observación, cuando uno dice existe, observación, esto que es existe, significa encontrar en lo posible, claro, esto lo pongo entre paréntesis, en lo posible, porque por ahí no es posible, en lo posible significa encontrar en lo posible al menos uno, al menos un caso, al menos un ejemplo, al menos un ejemplo. Esto es, dentro de la jerga matemática, lo que significa el existe, esa E al revés. Bueno, entonces, vamos a buscar, intentemos buscar un ejemplo. Ya, busquemos un ejemplo. No es un ejemplo, yo pongo ejemplo como si yo ya tuviese un ejemplo en la cabeza, sí lo tengo, pero busquemos un ejemplo. Busquemos algún ejemplo. Si no lo encuentro, significa que es presumible de que no existe. Pero si no existe, hay que demostrarlo, ahí sí. El problema sería que no lo encuentre, ¿no? Si no lo encuentro es presumible, o sea, uno puede pensar, puede dudar, decir, bueno, che, no encuentro ningún ejemplo, por ahí por ahí no existe ese n. Entonces no voy a seguir perdiendo infinito tiempo para buscarlo. Y en el caso de que no exista ese n, hay que hacer la demostración matemática de que no existe, ahí es el problema. Vamos a ver si encontramos un ejemplo. Busquemos algún ejemplo, a ver, ese yo, a ver, n igual a 3. Yo puse n igual a 3 porque podría haber n igual a 4, n igual a 5, cualquier número. Y voy probando, qué sé yo. N pertenece, 3 pertenece a entero, lógico. Entonces, vemos que 2 divide a 3 menos 1. Y que a su vez 2 divide a 3 más 1. Y esto es cierto porque 3 menos 1 es 2. O sea, esto es 2 dividido a 2. Y esto que acá es 2 dividido a 4. Es correcto. Ya está. Esto es correcto. 2 dividido a 2 y 2 dividido a 4. Re correcto. Entonces, n, ya encontré un ejemplo. N igual a 3. Ya está. Entonces, esto es un buen candidato. Entonces, n igual a 3, buen candidato para mi ejemplo, para decir que existe por lo menos alguno n. Y acá lo voy a encuadrar. N igual a 3, buen ejemplo para decir que existe al menos uno, existe, al menos, existe al menos un n perteneciente a enteros que cumple con lo pedido. Listo. Y ahí me voy a tomar café, estoy tranquilo. Y el problema si no hubiese encontrado ningún n. Ese es el problema.
Bueno, si hubiese probado con n igual a 4 no me va a dar la cosa. Claro, con n igual a 4 no me da. O sea, si hubiese hecho, por ejemplo, si hubiese elegido, dos puntos, si hubiese elegido n igual a 4, y no, la cosa no va a funcionar. Está bien, 4 pertenece a enteros, y hago 2 divide a 4 menos 1. Y 2 divide a 4 más 1. Las dos cosas son incorrectas. Porque esto es 2 divide a 3. Y esto es 2 divide a 5. Esto es tanto. Esto es falso y esto es falso. Entonces, si es falso, no me sirve como ejemplo. Eso no me sirve. Ya está, igualmente me quedé tranquilo, ya encontré uno, n igual a 3, ya está. Si hay más, no me interesa. Si hay más, no me interesa por lo que dice el enunciado. Ahora vamos a cambiar levemente el enunciado. Levemente podría ser un cambio abrupto en la demostración o en el desarrollo del problema, qué sé yo. Pero, como dije muchas veces, si a un problema le cambio las hipótesis, si a un teorema le cambio las hipótesis, le agrego, le saco hipótesis, o qué sé yo, ya cambia el argumento y podría llegar a ser falso el argumento. Ojo, o podría seguir siendo verdadero en esas condiciones. Pero la matemática es muy quisquillosa. Ahora con un argumento, digamos, con un enunciado parecido, vamos a decir, no si existe un n perteneciente a enteros para que se cumplan estas dos cosas. Vamos a pedir lo siguiente, hallar todos los n enteros que cumplan eso. Que 2 divida n menos 1 y 2 divida n más 1. Todos los n. No me dice, ¿existe algún n para que se cumpla eso o no? El enunciado va a decir así. Hallar todos los números enteros n, tal que 2 divida n menos 1 y 2 divida n más 1. El enunciado cambia, es parecido pero no igual. O sea, no tiene mucho parecido. Lo único parecido que tienen es esta parte ¿no? del enunciado, que 2 divide n menos 1 y 2 divide n más 1. Pero el enunciado es distinto. Es decir, hallar todos los n enteros tal que 2 divide n menos 1 y 2 divide n más 1. No va a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a hacer acá. Vamos a cambiar ese enunciado. Vamos a ver que la consecuencia, digamos, la forma del procedimiento es diferente. Y ahí seguramente vamos a tener que hacer una demostración analítico-algebraica. No va a ser fácil como este caso que pide si existe. Si el enunciado cambia, obviamente, no sé, si el enunciado cambia, la afirmación puede ser verdadera o falsa, tendré que hacer una demostración o no, depende del caso. Acá en el caso que estoy planteando, sí vamos a tener que hacer una demostración, porque nos pide hallar todos los n enteros que cumplan estas dos cosas a la vez. Ese va a ser el enunciado. Y ahí vamos a tener que ensuciarnos las manos para poder para encontrar todos los n. Entonces, ejercicio, parecido, pero igual. Anterior, hallar todos los n pertenecientes a enteros. Bueno, ahora pongo en vez la rayita, pongo tal que en palabras, porque esto sería el tal que, ¿no? La rayita de dashes. Tal que dos divide a n menos 1 y 2 divide a n más 1. Bueno, tengo que hallarlos todos. Todos. Y todos. Bueno, empecemos. Acá sí hay que ensuciarse las manos haciendo
todo un procedimiento demostrativo, ¿no? Entonces, yo sé que 2 divide a n menos 1. Si 2 divide a n menos 1, n menos 1 es divisible por 2, o sea, implica que n menos 1 es múltiplo de 2. Si es múltiplo de 2, ese número n menos 1 se puede poner 2 por un número entero. 2 por un número entero que puede ser pirulo, cualquier número. Alfa, beta, gamma, delta, K, Pedrito, Juancito, o sea, 2 por K. Donde K es un entero, cualquiera, un entero cualquiera. Bueno, y después me dicen a su vez que 2, o sea, se cumple al mismo tiempo, eso es lo que quiero decir, por eso lo voy a poner entre llaves, porque se cumple al mismo tiempo, que 2 divide a n más 1. O sea, todo al mismo tiempo. O sea, 2 divide a n más 1, significa que n más 1, de la misma forma, es un número que es divisible por 2. Si es divisible por 2 es múltiplo de 2, y se puede poner como 2 por pirulo. O sea, 2 por un número cualquiera, entero. Que acá no lo vamos a llamar K, lo vamos a llamar K', K con tilde. Para diferenciarlo de este K, que no tiene por qué ser el mismo, este K' no tiene por qué ser el mismo que K, porque acá tengo un número n más 1 y acá n menos 1, o sea, todos los números son diferentes. Entonces este K' perteneciente a entero. Bueno, entonces estas dos cosas se cumplen a la vez, porque acá hay un i. Estas dos cosas se cumplen a la vez porque acá hay un i. La i es conjunción, significa a la vez, al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, yo de acá puedo despejar n. Este uno que está restando lo paso sumando. Esto implica, ¿no? Entonces, este uno que está restando lo paso sumando. Me queda n es igual a 2k más 1. Lo mismo podría hacer acá. O sea, este uno que está acá sumando, lo puedo pasar restando. Entonces, paso al otro lado, con el mismo artilugio, me queda n es igual a 2k' menos 1. Ahí. Bueno, me quedó que n es igual a 2k más 1 y a su vez, vuelvo a ponerla ahí, que es la conjunción a la vez al mismo tiempo, n es 2k' menos 1. O sea, las dos cosas se cumplen al mismo tiempo. Entonces, este n que está acá, que es 2k más 1, es igual a este n que está acá abajo, que es 2k' menos 1. El n es el mismo para ambas ecuaciones, no es que un n distinto y otro n... Un n vale una cosa en una ecuación y este n vale otra en esta otra ecuación. No, la n es la misma. La n es la misma para las dos expresiones. Entonces, esta n de acá es exactamente igual a esta n de ahí. Entonces, como esas dos n son iguales, ¿no? Esta n es igual a esta n que está acá. Entonces, si estas dos n son iguales, esto va a ser igual a esto. O sea, si estas dos n son iguales, obvio que estas dos expresiones también van a ser iguales. Entonces, me va a quedar que 2k más 1 es 2k' menos 1. O sea que esos dos números son iguales, porque esta n es la misma que esta n. Si estos dos primeros miembros son iguales, los dos segundos miembros tienen que ser iguales. No queda otra. Es la misma n. Esta n es igual que esta n. Entonces, este número acá, 2k más 1, tiene que ser igual a 2k' menos 1. Bueno, me quedó esta ecuación. ¿Y esta ecuación qué hago con esto? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo proceso? Bueno, lo que puedo hacer es despejar. Supongamos que despejamos k'. Este uno que está restando pasa a sumar. ¿Por qué tengo que despejar k'? Porque
en el principio del problema me pedía hallar todos los n que cumplen con esto y esto a la vez. Y para sacar todos los n enteros que cumplen esto y esto a la vez, necesito ver qué relación existe entre ese k' y ese k. Para después encontrar todos los n que cumplen esto y esto a la vez. Por eso despejo k'. Podría despejar k también, pero es lo mismo. Es igual. Es siguiente. Paso este 1 que está restando sumando. Me queda 2k más 1 igual a 2k'. El 1 más 1 es 2. O sea, me queda 2k más 2 igual a 2k'. Entonces, me quedó esta relación. Esta relación se puede simplificar, porque para encontrar, digamos, bueno, para despejar k', yo puedo hacer lo siguiente. Puedo sacar 2 factor común, sacar 2 factor común es la propia distributiva al revés, o sea, esto es lo que tiene en común es el 2, entonces saco el 2 factor común por k más 1. Si ahora quiero aplicar propiedad distributiva, 2 por k sería este término, y 2 por 1, 2 sería este término que hay, entonces significa que está bien sacado el factor común. Queda así. Bien. Una vez que tengo eso, este 2 que está acá multiplicando en este miembro, lo voy a pasar dividiendo al segundo. Bueno, a este primer miembro de acá. Me quedó así, este 2 que está en el segundo pasa al primero, eso es lo que quise decir. Y lo hice justamente para poder simplificar este 2 con este 2. 2 dividido 2 es 1. Pero el 1 no se pone, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo. Se me queda 1 por k más 1 es k más 1. Bueno, me quedó esta relación. Y ya no puedo hacer más nada. Me quedó que la relación que existe entre k' y k es esta, que k' es k más 1. K' es k más 1. Esa es la relación que tiene que existir entre los k's. Para que 2 divida a n menos 1 y 2 divida a n más 1. Bueno, esa es la relación que tiene que haber. Bueno, esta es la relación que tiene que existir entre k' y k para que se cumplan estas dos condiciones a la vez. Y para poder hallar estos n que cumplen eso. O sea, los n enteros tal que 2 dividido n menos 1 y 2 dividido n más 1. Bien, ¿quiénes son los n entonces? Me falta eso. Me falta saber quiénes son los n. Entonces, ¿quiénes son los n? Los n pertenecientes a enteros que cumplen estas dos condiciones a la vez. Bueno. Bueno. Yo puedo decir lo siguiente. Podría llegar a ser... sí. Y los n, la respuesta sería así, dice llanamente, los n pertenecientes a enteros que cumplen lo pedido son
de la forma dos puntos n igual a 2k más 1. N igual a la forma 2k más 1. O n se puede poner de la forma 2k' menos 1, como está acá. O cualquiera de las dos formas. Y esta es la relación que existe entre k' y k. Que la sacamos para hacer un poco de cálculo. Pero de esto van a ser todos los n que cumplen con eso. Que 2 dividido n menos 1 y 2 dividido n más 1. En definitiva, cualquiera de las dos expresiones es correcta. Y esta es la relación entre k' y k, no importa. La relación entre los k. Pero bueno, o me queda con esta expresión, 2k más 1 o 2k' menos 1. En ambos casos, conclusión final, en ambos casos n es impar. Porque esta es la definición de número impar. Habíamos visto en una de las clases, un número impar se podía poner de la forma 2k más 1 o 2k menos 1. Bueno, no importa, k' menos 1. Entonces, esto es un número impar. Y este también. Ya esto es la definición de número impar. O sea, en todo caso, n es impar. N impar. O sea que la respuesta final sería esa. La siguiente, n es un número impar. Esa es la respuesta. O sea, cualquier número impar n cumple con esto. Ahora, si n es par, no cumple con eso. Supongamos que n vale 4. Si n vale 4, ¿qué pasa? Si n vale 4, al probar acá me queda 2 dividido a 4 menos 1, 2 dividido a 3, falso. 2 divide a 4 más 1. 4 más 1 es 5, 2 dividido a 5, falso. O sea que para cuando n es par, falla. Pero cuando n es impar, genial. Como por ejemplo acá, ¿no? En el caso de que me pedían que si existe n perteneciente a enteros para que cumpla estas mismas dos condiciones, y elegimos n igual a 3, para n impar se cumple. Pero si n es par, no. Como en el caso de n igual a 4. Entonces, la respuesta final, no importa que yo tome 2k más 1, 2k' menos 1, donde la relación entre los k es esta, k' es igual a k más 1, no importa. Esto lo hicimos para ensuciarnos un poco la mano y ver qué relación existía entre los k'. Pero bueno, o lo escriba de una forma o lo escriba de otra, por definición de número impar, que ya lo habíamos visto en clases pasadas, se puede definir así, como 2k más 1 o 2k' menos 1, eso define un número impar. O sea que todos los n enteros que cumplen estas dos condiciones a la vez son todos los números impares. Todos los números que son impares. Claro. Bien. Perfecto. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, no, no. ¿Se Ninguna. entiende? Sí. Bueno, no sé si estás copiando. Espero que copies. Puedes borrar, ¿eh? Puedo borrar, ¿no? Ok. Sí, sí. Estaba pensando hacer algo parecido. En vez de poner un 2, podría poner un 3 y todos los números n, tal que 3 dividida n menos 1 y 3 dividida n más 1. Podría ser. Sí, sí, pero ahí ya, claro, ahí sería distinto. Es complicado. No.
podría llegar a ser. Bueno, en el caso ese estaría interesante porque, a ver, a ver. Bien, bien, vamos a hacer ese problema. Vamos a ver qué sale. Sí, estaba pensando un ejercicio, ¿no? En realidad puede surgir, a partir de un ejercicio puede surgir otro. Se me ha ocurrido cambiar la hipótesis del ejercicio. Si cambio la hipótesis del ejercicio, ya cambia el ejercicio va a ser distinto. Y el ejercicio diría así: hallar todos los n pertenecientes a enteros, tal que 3 divida n menos 1 y que 3 divida n más 1. Ya es distinto ahí, claro. Ya es distinto. Entonces ahora sí podemos hacer ese. Cambiando el enunciado genera otro problema. A ver. Vamos a ese problema. Uno podría buscar ejemplos con casos particulares, pero como me pide todos, bueno, hay que ver. Uno puede hacer, digamos, no, empezar a jugar con los números, dar ideas intuitivas, ejemplos, pero si me pide todos, tengo que hallar todos y hacer una demostración correcta. Bueno, podría decir todos o podría hacer un problema parecido a este anterior y después demostrar el de todos. Ejercicio. Existe n perteneciente a enteros tal que, la rayita de slash, de tal que 3 divida n menos 1 y a su vez 3 divida n más 1. ¿Existe? No lo sé. Bueno, vamos a buscar alguno. Busquemos algún ejemplo. Si encontramos un ejemplo, ganamos. Y si no lo encontramos, deberemos hacer una demostración, un procedimiento analítico, algebraico, que nos posibilite decir por qué no existe. Porque si no encontramos, es presumible de que no exista. Busquemos algún ejemplo. Muy bien. Busquemos algún ejemplo. Un ejemplo particular. N, a ver, igual a 4. Ah, bueno, con n igual a 4, a ver si funciona la cosa. Con n igual a 4, representa enteros, claro. Entonces, a ver, 3 divide a 4 menos 1. Y a su vez, 3 divide a 4 más 1. 3 divide a 3. Esto está bien, 3 divide a 3. Esto sí, es correcto. Pero acá no se cumple. 3 no divide a 5. Falso. Entonces, chao, se pudrió todo, no sirve como ejemplo. Tengo que seguir buscando. Y sigo buscando. Y sigo buscando. Y sigo buscando. A ver, con 5, con n igual a 5, hagamos la cuenta así, pensando en voz alta. Con n igual a 5, ¿qué pasaría? 3 divide a 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. 3 divide a 4, no. 3 divide a 5 más 1, 5 más 1 es 6. 3 divide a 6, bueno, eso sí. Bueno, pero esto ya no se cumple. Ya está, se pudrió todo, tampoco con n igual a 5. Entonces, es presumible de que no exista.
es presumible de que no exista. Es un tema. Bueno, con 9 tampoco, qué sé yo, intentando pensar, ¿no? Intentando pensar. Entonces, voy probando y no encuentro. Y no encuentro. Entonces, es presumible de que no exista n, de que no exista, este significa no existe tachado, no existe n perteneciente a enteros, tal que 3 dividida n menos 1 y a su vez 3 dividida n más 1. Entonces, es presumible, bueno, pero hay que demostrarlo, no, no es gratis. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Interesante. Bueno, podría ser una demostración parecida a esta, pero vamos a hacerla sencilla. Es parecida, podría ser parecida a esta que hicimos acá, pero vamos a pensarlo también de esta forma. Otra forma también de pensar, estaría buena. Yo puedo pensar de que lo siguiente, ¿sí? Decía, es presumible que no exista n. Entonces, vamos a probar, vamos a ensuciarnos las manos, hacer toda una demostración, un procedimiento analítico algebraico para demostrar de que no existe ese n. Que no vale la pena gastar tiempo infinito porque no lo voy a encontrar nunca, ese valor de n, que cumpla con esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer una demostración de que no existe n. Que no existe ningún n que cumpla esas dos cosas al mismo tiempo. Por empezar, n es un número entero. Todo número entero sabemos que puede ser par o impar. Puede ser par o impar. Ahora, si n es par, vamos a analizar a ver si existe ese n que es par, que supongo que es par, tal que cumpla estas dos condiciones a la vez. Y después vamos a suponer de que n es impar. O sea que n es un número impar y vamos a ver si existe ese número n impar que cumple estas dos condiciones a la vez. Por separado vamos a hacer la prueba y vamos a hacer ese análisis. Entonces, por empezar, primero, uno, supongamos que n, que pertenece a enteros, es par. Es un número par. Entonces, n se puede escribir de la forma 2k, donde k es un número entero. Todos los números pares se pueden escribir como 2 por algo. Eso ya lo vi. Si n vale 2k, entonces me va a quedar así. 3 dividida n menos 1. O sea, si 3 dividida n menos 1 y n vale 2k, entonces 3 divide a 2k menos 1. Bueno, significa que 3 dividido a 2k menos 1, que 2k menos 1 es múltiplo de 3. ¿Está? 2k menos 1 es múltiplo de 3. Eso es lo que vamos a hacer.
lo que estamos suponiendo. Bien. Bien. O sea, 2K menos 1 es múltiplo, o sea, 2K menos 1 es múltiplo de 3. O sea, se puede poner como 3 por algo. 3 por algo. Pongámosle alfa, donde alfa es un número entero. O sea, 2K menos 1 es múltiplo de 3. Pero bueno, 3 tiene que dividir también, o sea, por eso se cumple al mismo tiempo y por eso pongo una llave. 3 divide a n más 1. Eso implica que 3 divide a 2K más 1. Si 3 divide a 2K más 1, por la misma razón, ¿no? Como hicimos antes, 2K más 1 es múltiplo de 3. 3 por un beta, qué sé yo, beta es un número entero cualquiera, pirulo, lo que sea. Algo así. Bueno. Ok. Ah, sí, sí. A ver. Bien. Bien. Yo me quedo así, ¿no? Por definición de divisibilidad o multiplicidad. Ok. Voy a borrar acá porque así tengo lugar. Con este mismo argumento, digamos, suponiendo que n es par y después suponer que n es impar, puedo hacer la demostración de esto que estoy borrando ahora y sale que n va a ser impar, ¿no? Para este caso. Después lo podemos hacer también así. Otra forma de verlo. Sí, después hay muchas formas de demostrar un mismo teorema, un mismo argumento. Eso es lo lindo de la matemática. Muchas veces, bueno, uno no encuentra otro tipo de demostración y se queda con la que conoce de los libros. Pero hay un montón de demostraciones. Como una vez dije que hay 564 demostraciones del teorema de Pitágoras, bueno, no creo que haya 564 demostraciones de esto que estoy haciendo, pero lo que quiero decir es que hay varias formas de demostrar muchas veces un mismo teorema. Y algunas veces se conocen algunas demostraciones. No se sabe todas las que se podrían llegar a hacer, pero uno podría generar diferentes demostraciones, pero muchas veces cuesta. La cuestión es quedarse por lo menos con alguna demostración y sensata y ya está, con eso es suficiente. Entonces, bueno, volviendo al tema, me quedo que 2K menos 1 es 3 por alfa y 2K más 1 es 3 por beta. Me quedó estas dos cosas. Estas dos cosas se cumplen al mismo tiempo, simultáneamente. Bien. Entonces se me ocurre de esta ecuación despejar 2K y de esta ecuación despejar 2K. ¿Por qué? Porque este 2K y este 2K son exactamente lo mismo en ambas ecuaciones. Y eso lo hago por la misma razón que hicimos antes, para ver qué relación existe entre este alfa y este beta numéricamente hablando. Y vamos a ver qué relación numéricamente existe como números enteros entre alfa y beta, para después ver, en lo posible, si existen n números pares, o sea, n pares, o sea, n enteros que son de la forma 2 por k, donde k es entero, que cumplen estas dos cosas a la vez. Por eso trato de despejar 2k de acá y 2k de acá, e igualar las dos expresiones para ver qué relación numérica hay entre alfa y beta y encontrar, obviamente, todos estos n pares que posiblemente puedan cumplir estas dos condiciones a la vez. Entonces voy a despejar 2k de esta primera ecuación y 2k de la segunda. 2k menos 1 igual a 3 alfa. Entonces despejo 2k y me queda 2k
es decir, 3 alfa más 1. Y lo mismo voy a hacer con la segunda ecuación. Despejo 2K de esta segunda ecuación. Me queda 2K, que es 3 beta menos 1. Obviamente, las dos condiciones se cumplen a la vez. Este 2K es exactamente igual que este 2K. Como dijimos antes, si estos dos miembros son iguales, estos dos primeros miembros son iguales, estos dos segundos miembros que están acá también van a ser iguales. O sea, si estos dos primeros miembros son iguales, todos también. Entonces, porque el 2K este es el mismo que 2K que está acá, con la misma expresión literal. Entonces me queda que 3 alfa más 1 es igual a 3 beta menos 1. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Para ver qué relación numérica existe entre alfa y beta, lo que voy a hacer es agrupar. En un mismo miembro voy a agrupar todo lo que está multiplicado por 3 en un miembro y todo lo demás en el segundo. O sea, lo que está multiplicado por 3 es este 3 alfa y este 3 beta. Entonces este 3 beta que está sumando lo paso restando. Algo de álgebra hay que hacer, si no, no se demuestra nada. Acá ya agrupé los términos que tienen el 3. Y después el 1, que que está sumando, lo paso restando acá. Podría ser al revés, pero es lo mismo, o sea, exactamente igual. Queda 3 alfa menos 3 beta, es menos 1 menos 1. Este 1 está sumando, pasa restando. Menos 1 menos 1 menos 2. O sea, me queda 3 alfa menos 3 beta igual a menos 2. Puedo sacar 3 factor común acá. Puedo sacar 3 factor común. Y después, lo que voy a hacer es pasar multiplicando este 3, multiplicando, dividiendo acá. Me queda así. Alfa menos beta es igual a menos 2 sobre 3. Ahora, menos 2 sobre 3. Me quedó menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3 es menos 0,6 periódico. Y menos 0,6 periódico, menos 0,6 periódico no es entero. Si no es entero, absurdo. ¿Por qué absurdo? ¿Por qué absurdo? Porque este alfa pertenece a números enteros. Yo dije que alfa en algún momento, acá está, pertenece a enteros. También este beta pertenece a enteros, porque yo dije en un momento que beta pertenece a enteros. Si yo resto dos números enteros, me tiene que volver a dar entero. Entonces, ¿cómo puede ser un entero igual a un número que no es entero? Ahí está el absurdo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? O sea, absurdo. No puede ser un número entero igual a un número no entero. Son dos cosas distintas. Es un absurdo. Si llegamos a una contradicción, como lo hemos llegado en las demostraciones por método del absurdo me está diciendo algo, que algo está mal. ¿Y qué está mal? En suponer de que 3 divida n-1 y 3 divida n+1 al mismo tiempo. En el caso de que n sea un número par. O sea, explica, no existe n par tal que
3 divida a n menos 1 y a su vez 6 divida a n más 1. Bueno, no existe, ya está, porque n es absurdo. El absurdo es suponer de que justamente que 3 divide a n menos 1 y 3 divide a n más 1 al mismo tiempo, pues, con n par. Bueno, no existe ningún n par que cumpla eso. Entonces, bueno, uno dice, ya está demostrado, ya está, nos vamos a casa. No, porque yo supuse que n es par, ahora hay que suponer que n es impar. Pero esa cuenta va a salir más rápida que esta. Ahora hay que suponer todo lo contrario, que n es impar. Y ahí ya está, ahí sí termino. Porque yo ya sé que todos los números enteros o son pares o son impares, no hay una tercera clase de números. O son pares o son impares, no hay una tercera clase de números. Entonces tengo que hacer una demostración parecida, pero no igual, suponiendo que ahora, sabiendo que n es entero, que n es impar. Y si n es impar, se va a poner de la forma 2k más 1 o 2k menos 1, es lo mismo. Donde k es entero. Entonces vamos a hacer la demostración, o sea, la demostración que nos falta, poniendo ahora que n es impar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. O sea, hay que hacer la demostración cuando n es impar. Bueno. Perfecto. Te dejo para que copies tranquilamente. Puedo hacer el caso que faltaría ver qué pasa cuando n es impar. ¿Puedo borrar acá? Sí, ahí sí. Bueno, voy a borrar esto porque de acá para abajo. Porque la demostración va a ser parecida, o sea, el segundo caso cuando n es impar. O sea, vamos a poner 2, supongamos que n perteneciente a enteros, es impar. Entonces, si es impar, se puede poner de la forma 2 por k más 1. O 2 por k menos 1, lo mismo, es igual, donde k es entero. Y un desarrollo parecido. Bueno, voy a borrar acá. Así tengo lugar. Entonces, veamos ese caso. Y ahí termina la demostración. Vamos a ver si existe por el lado donde... Vamos a ver si existe algún n entero, pero en el caso de que n sea no par, sino impar, o sea, n de la forma 2k más 1 o 2k menos 1. Vamos a ver si existe. Y si no existe, ya no existe en general. No existe ningún número entero que cumpla las dos cosas. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a suponer 2. Ahí se ve el 2. Sí, se ve el 2. Supongamos, parecido a esto, pero ahora suponiendo que n es impar, con la misma leyenda, pero con n impar, supongamos que n perteneciente a enteros es impar. Si es impar, es impar. Si es impar, se puede escribir n como de la forma 2k más 1, donde k es un número entero. ¿Ah? Ya, n es un número impar. Se escribe de la forma 2k más 1, donde k es entero. Bueno, entonces implica... Ahí no se ve el implica ahí. Ahora sí. Ahí se ve el implica. Implica algo parecido a esto, que acá abajo, voy a poner entre llaves porque las dos cosas se cumplen al mismo tiempo, igual que acá. 3 divide a n menos 1, implica 3 divide a, donde dice n, vamos a poner 2k más 1. Donde dice n,
pongo 2K más 1. Acá es un 3, perdón. 2K más 1 menos 1. Bueno, acá el 1 se va con este 1, me queda 2K. Me queda que 3 divide a 2K. Vamos a sacar este K que pertenece a entero, ya sé que K es entero, así que 3 divide a 2K. O sea, una llave más grande acá. O sea, 3 dividido a 2K significa de que 2K es múltiplo de 3. O sea, va a ser 3 por alfa. Donde alfa es un entero de nuevo. Un entero. Bueno, la misma razón. Esto es n-1. Ahí. Por la misma razón, 3 divide a n más 1. Esto implica que 3 divide a 2K más 1. Donde dice n pongo 2K más 1. Donde dice n pongo 2K más 1. Más 1. Bueno, acá 1 más 1 es 2. O sea, me queda 3 divide a 2K más 2. O sea que si 3 divide a 2K más 2, 2K más 2 es múltiplo de 3. Lo pongo como 3 por beta, donde beta es un entero. Vamos a borrar esta liñita que molesta. Ahí. Ahí está, muy bien. Bien. Entonces, me quedó esta relación. Igual que me había quedado acá. ¿Qué había hecho antes? Bueno, lo que hice antes es despejar 2K de ambas ecuaciones e igualé ambos miembros. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a despejar, bueno, 2K acá está despejado. Voy a despejar 2K en la segunda. Acá es más fácil porque esta ya está despejada. Tengo que despejar 2K acá. Entonces, me va a quedar. Por un lado, este 2K ya está despejado. 2K es igual a 3 alfa. Y por el otro lado, tengo 2K más 2 igual a 3 beta. 3 por beta. De acá despejo 2K. Me queda 2K igual a 3 beta. Este 2 que está sumando pasa restando. 3 beta menos 2. Entonces, acá repito la expresión. 2K igual a 3 alfa. Entonces yo lo que estoy observando que este 2K es exactamente igual a este 2K. Si estos 2K son iguales, se supone que estos dos segundos miembros también van a ser iguales. Si son iguales, igualo. Entonces me queda así. 3 alfa igual a 3 beta menos 2. Bueno, vamos a borrar un poco acá abajo esto. Yo lo dejé acá para ver que la relación, digamos, la forma de demostrar es la misma matemáticamente. La única diferencia es que acá dice n par y acá dice n impar, pero la forma de demostrar es la misma que estoy haciendo acá. Entonces ahora me quedó esta expresión. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a agrupar todos los términos que están multiplicados por 3 a la izquierda y todos los otros números a la derecha. Y vamos a aplicar el mismo razonamiento. Vamos a llegar al absurdo también. Entonces, me quedó esta igualdad.
interesante porque vamos a hacer algo parecido como hicimos antes. Y vamos a llegar a un absurdo. Entonces vamos a agrupar todos los términos que están multiplicados por 3 a la izquierda y todos los otros números a la derecha. Entonces me queda así. Este 3 beta que está sumando lo paso restando. Lo paso restando al primer miembro. Acá puedo sacar 3 factor común. Si saco 3 factor común, me queda así. Me queda 3 por alfa menos beta. Igual a menos 2. Otra vez lo mismo. Si este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo al otro miembro, me va a quedar lo siguiente, que alfa menos beta es menos 2 tercios. Pero menos 2 tercios es menos 0,6 periódico. Menos 0,6 periódico no es entero. Y ahí está el problema, porque yo ya sé que alfa y beta son enteros. Ya lo dije. Entonces yo sé que este es entero. Este número es entero. Voy a ponerlo acá, así se ve. Yo sé que alfa es entero. Pertenece a enteros. Este beta pertenece a enteros. La diferencia pertenece a enteros, porque la resta o suma de dos números enteros es entero. Entonces, ¿cómo puede ser? Esto no pertenece a Z. ¿Cómo puede ser un número que pertenezca a Z igual a un número que no pertenezca a Z? Lo mismo que antes. El mismo absurdo de antes. Absurdo. Y el absurdo proviene de pensar de que existe un número n entero impar, de la forma 2k más 1, claro, tal que cumpla estas dos cosas a la vez. Entonces, no existe n impar, tal que 3 dividida n menos 1 y 3 dividida n más 1. Si yo quisiera buscar con una computadora algún n, no voy a encontrar ninguno. Si quiero ir tirando valores, no voy a encontrar ninguno, como quisimos hacer al principio. Bueno, ahora demostramos fehacientemente, conclusión final. Conclusión. Pongo acá, en el lugar. Conclusión final, que no existe n entero, sea par o impar, no importa que sea, no importa la paridad del número, no existe n entero tal que 3 divida n menos 1 y 3 divida n más 1 al mismo tiempo. Esto lo subrayo así, lo corono, como diciendo que es la conclusión final de mi problema. Demostramos para el caso par y impar que no existe. Así que esa es la demostración. No existe. Bueno, este tipo de demostración la podría haber empleado para el caso, para el problema que hicimos antes. Ya todos los n pertenecientes a enteros, tal que 2 dividida n menos 1 y 2 dividida n más 1. Ahí sí existían los n. Ahí sí existían los n. Esos n eran impares. Demostramos que eran impares. Bueno, con esta misma forma de demostrar, podría haber empleado este mismo procedimiento para ese caso, para demostrar que si n es impar, 2 dividida n menos 1 y 2 dividida n más 1. Bueno, tendría que haber hecho una demostración parecida, significa, bueno, tengo que suponer primero que n es par, o sea, de la forma 2k, 2 por k, y voy a llegar a la conclusión de que sí, que es posible encontrarlo, y para el caso, para n igual a 2k más 1, me voy a encontrar de que no voy a encontrar ninguno, entonces n tiene que ser
al revés. Para n igual a 2k no voy a encontrar ninguno, y para n igual a 2k más 1, o sea, para n igual a 2k más 1, para n impar sí voy a encontrar de que 2 divida n menos 1 y 2 divida n más 1. O sea, podría haber empleado el mismo procedimiento para demostrar ese problema anterior a este, ¿no? Suponiendo por separado. Para n igual 2k, o sea, n par, ahí no voy a encontrar ninguno, y para n igual a 2k más 1, ahí voy a encontrar todos, que son infinitos. Podría haber empleado ese método, pero bueno, ya demostramos, por otro lado, de otra forma, claro, de que n tiene que ser un número impar para que 2 divida n menos 1 y 2 divida n más 1. Y acá no encontramos ninguno. O sea, no existe ningún n entero que cumpla eso. Si lo quiero buscar como lo quisimos hacer, no voy a encontrar ninguno, y por más que agote las posibilidades, jamás voy a encontrarlo. Es más, como no encuentro numéricamente un ejemplo donde se cumpla, entonces, como dije antes, el problema es cuando no encuentro el ejemplo que cumpla la consigna. En este caso, como no lo encuentro, es presumible de que no existe ese n entero. Pero bueno, hay que ensuciarse las manos y hacer la demostración como le hicimos. Y esa es la forma. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Hay más ejercicios, yo anoté un montón para hacer, pero hay alguno más y ya espero arrancar ya con máximo común divisor, ya la clase que viene, y mínimo con múltiplo. Sí, seguramente voy a hacer uno más y después ya está. No voy a hablar, podría hacer infinitos problemas, pero no. Ya voy a hacer un ejercicio más y ya arrancamos con lo que es el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo de los números enteros, que va a servir para polinomios también. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, nada. ¿Entiendes? Sí, Cuando uno llega a un absurdo, significa de que hay una incoherencia, y el absurdo se provocó por haber supuesto algo mal. Y lo que supusimos mal es que 3 divida n menos 1 y que 3 divida n más 1 al mismo tiempo sabiendo que n es entero. No existe ninguno, en todo caso. O sea, ni en el caso que n sea par o impar, no existe. Si n es par, no existe. Si n es impar, no existe. Entonces no existe n en general. No existe ningún número natural que cumpla estas dos cosas al mismo tiempo. Ahí lo demostramos. Acordémonos que un número entero, dije natural, perdón, es entero. Un número entero puede ser par o impar, y no hay una tercera posibilidad, o sea, no hay una tercera clasificación. O es par o impar, punto. Nada más. Entonces, cuando uno hace demostraciones en aritmética, en números enteros, que tengan que ver con números enteros, uno tiene que suponer qué pasa cuando n es par, qué pasa cuando n es impar. Bueno, pasa lo que tenga que pasar. Con n par podría existir, con n impar no, o ninguno de los dos casos, como en este caso que ni para n par ni para n impar existe un número n que tal que 3 divida n menos 1 y 3 divida n más 1 al mismo tiempo. Bueno, todas las demostraciones con enteros, por lo general, se demuestran para ambos casos, para n par y para n impar. Algunas demostraciones no hace falta hablar de paridad, pero bueno, con otro tipo de demostraciones por inducción completa. Bueno. Pero en muchas demostraciones de esta siempre se dividen las aguas, tanto para decir, se demuestra a ver si existe para n igual par o para n igual impar, y bueno, se ve para cada caso por separado si existe o no. Bueno, creo que suficiente por hoy. Nos veremos en la clase 34. Espero que les haya gustado, repasen todo. Y como siempre digo de costumbre, la idea del repaso es no perder la dirección de lo que se está viendo. Yo igualmente repaso siempre lo último que se vio en la clase final, y ahí proseguimos con los temas. Así que bueno, les deseo un muy feliz día y que la pasen bien. Chau, chau.